Hoy vamos a continuar la conversación que empezamos la semana pasada. Y la semana pasada hablamos y utilizamos como punto de partida un verso del capítulo 4 del libro de los Gálatas. Pablo le escribe a los Gálatas y en ese capítulo 4 les está hablando acerca de su identidad. Está hablando de su identidad y les dice lo siguiente: ahora ya no eres esclavo, sino eres un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. En otras palabras, ya no eres esclavo, eres hijo, eres parte de la familia. Ya no eres esclava, eres hija, eres parte de la familia. Si has puesto tu fe en Cristo, sabes que eres hijo, pero muchas veces y desafortunadamente seguimos viviendo como esclavos religiosos y no como hijos restaurados con una nueva posición en Cristo Jesús. Muchas veces la mayoría de la gente no entendemos verdaderamente lo que promete el Evangelio, la promesa del Evangelio, y vivimos nuestra vida como religiosos, en lugar de nuestra vida vivirla con la seguridad total e incondicional del amor de Dios. Y hay una diferencia significativa de cómo nos acercamos a Dios, cómo nos relacionamos con los demás y cómo vivimos nuestra vida, pero por sobre todas las cosas, cómo desarrollamos una identidad y una definición del yo y de nuestra propia identidad, de quién soy. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es producto de tu experiencia. ¿Quién soy? Es producto de tus memorias. En tu cerebro no se ha identificado un lugar específico donde se almacena el yo, pero tú y yo bien sabemos que cada uno de nosotros tiene una noción de quiénes somos, una idea de quiénes somos. Y esta es la cosa. ¿Cuál es la voz más importante en tu vida que está definiendo tu identidad? Hay influencias en nuestra cultura, no solamente nuestras experiencias, sino que hay influencias en nuestra cultura que están dando forma a nuestra identidad, inclusive de forma negativa. Hoy vamos a varias familias están dedicando sus hijos inmediatamente después del servicio, después de la reunión, en una ceremonia privada dedicada a ellos y a la dedicación de sus hijos. Y el tema de hoy es bien aplicable a los padres, a los abuelos, es aplicable a ti como persona, como individuo, porque vamos a hablar acerca de la esencia de lo que te conforma independientemente de la etapa y la edad de tu vida en la que tú te encuentres. Si tienes la responsabilidad de criar hijos, te va a ayudar a fortalecer y desarrollar una identidad centrada en Cristo, fuerte y decidida, y no una identidad que tambalea de acuerdo a las preferencias cambiantes de la cultura. Y si a veces luchas con valor propio, luchas con tu propia identidad, la conversación te va a ayudar hoy a renovar tu mente de una manera que no te sientas perdido con relación a lo que Dios dice de ti. La pregunta que le hago a los papás, a los abuelos, a las familias, a cada uno de los que está al alcance de mi voz es: ¿cuál es la voz principal que moldea quién tú eres? ¿Cuál es la voz principal que moldea quién tú eres? En lugar de escuchar lo que Dios dice acerca de nosotros, ¿qué está moldeando tu identidad? Y por eso vamos a continuar con la conversación de identidad y vamos a entrar un poco de forma más profunda, pero yo estoy convencido de que lo que platicamos la semana pasada acerca de identidad, y si no estuviste con nosotros, te invito a que lo busques, te va a ayudar a establecer la base para la conversación de hoy. Hoy vamos a continuar esa conversación. Identidad es la combinación de nuestro sentido del yo y nuestro sentido de valor propio. Nuestra identidad está compuesta por nuestro sentido del yo, quién yo digo que yo soy, quién soy en esencia, y nuestro sentido de autoestima, nuestro sentido de valía, nuestro sentido de valor propio. Tu sentido del yo es ese núcleo no cambiante que define quién tú eres independientemente de tu situación.
El sentido del yo define quién tú eres independientemente de tu situación. Es con quien tú entras a una relación de matrimonio. Es con quien tú entras a una situación la que estás confrontando hoy día, en este momento o inclusive en tu pasado. El yo no es alguien de quien hablamos todo el tiempo, la esencia de quien tú eres, y muchas veces está a nivel tan inconsciente o subconsciente que no sabemos qué me ha definido como persona, como yo, como quien soy. Esa es la identidad, es la combinación del yo y luego el valor propio. Tu sentido de valor propio entonces viene de las cosas que te ofrecen y te dan significado, que te dan valía, que te dan valor y que te dan confianza. Ese es el sentido de valor propio y lo que muchas personas llaman autoestima. Esa combinación de tu sentido del yo, quién yo soy, y mi sentido de cuánto valgo, cuál es mi valor como persona y como ser humano, es lo que conforma fundamentalmente tu identidad. Tu identidad. Y esto es bien importante porque Pablo en Gálatas estaba hablando acerca de la identidad del creyente. Acerca de lo que el Evangelio trae a ti como una identidad nueva, renovada y reforzada. Pero no siempre escuchamos lo que dice el Evangelio. Cada cultura tiene su propio método de formar la identidad. Cada cultura, la cultura en el Medio Oriente forma la identidad. La cultura tradicional forma identidad. Culturas pasadas forman identidad. Culturas europeas forman identidad. Culturas latinoamericanas forman identidad. Así que, ¿cómo se obtiene el sentido de quién yo soy? A través del filtro de la cultura. Así es como se adquiere el valor propio. Mira lo que escribió un autor, Escobar y Mantilla, de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. En la posmodernidad, el sujeto es relacional. En la posmodernidad, que es la época en la que vivimos nosotros, ellos están estudiando el yo desde una perspectiva sociológica y psicológica. Y yo quiero que tú veas cómo este estudio no es nada más que un reguero de palabras a nivel graduado de estudios universitarios, sino que es como la cultura. Ellos lo que están haciendo desde una perspectiva secular es entendiendo cómo se define el yo y la esencia de un individuo de acuerdo a nuestra cultura postmoderna. ¿Por qué? Porque quiero que veas eso en contraste cómo define un individuo y el yo, el Evangelio, y no permitas que otra cosa que no sea el Evangelio te defina. El problema es que muchas veces hemos sido definidos por tantas cosas, pero no nos damos cuenta. En la posmodernidad, el sujeto, la persona, es relacional, lo que favorece la multiplicidad de relaciones parciales que lo preparan para pasar a conformar identidades diversificadas. ¿Estás viendo conmigo lo que dice la cultura? Identidades, no una identidad, ahora tienes identidades diversificadas. Trabajo, organizaciones, familia, amigos, pareja, hombres y mujeres. La conciencia postmoderna ha traído consigo la anulación de la categoría del yo. En otras palabras, ya no existe un yo, ahora consiste de una serie de dimensiones que componen identidades dentro de la persona. La anulación de la categoría del yo en el sentido estricto, inmutable. Si usted piensa, ¿quién es inmutable en su vida? Dios. Te está diciendo en el sentido estricto, inmutable, de que no cambia, ya eso ha pasado en la historia. Es difícil y complejo. Usted está viendo el contraste inmediato con el Evangelio. Dice, la identidad y el yo es difícil y complejo determinar con certeza qué significa ser un tipo de persona. Ni siquiera qué significa ser persona. En otras palabras, la cultura está deshumanizando el yo y reemplazándolo por una serie de aseveraciones bien confusas. En este contexto es inadmisible concebir al individuo como un ser individual e independiente, pues este no se puede pensar de otra manera que no sea dentro del marco de las relaciones sociales. Y esa te la voy a dejar ahí para que se asiente.
¿Sabes por qué? Porque las implicaciones de esas aseveraciones que yo tengo, que acabo de leer, no solamente a nivel de educación, sino a nivel de crianza, a nivel de cultura, a nivel de redes sociales, a nivel de implicación en cómo cada individuo, tus hijos, tus nietos y las generaciones por venir se ven a sí mismos, está basado en esos principios de la posmodernidad. Y si tú dices, pero es que no entiendo la mitad de lo que leí. Tampoco, lo que te lleva a eso es que la gente tampoco entiende y dice la identidad es tan y tan compleja que realmente no se puede definir si no es a base de un concepto y un constructo relativo y en el contexto de las relaciones. No estoy ni a favor ni en contra de la definición, simplemente te estoy trayendo conciencia de lo que te afecta a ti y afecta a nuestras decisiones. La mayoría de nosotros, te dije hace un momento, aunque profesamos la fe cristiana, estamos dejando que la cultura defina nuestra identidad. Estamos dejando que la cultura defina nuestra identidad y ¿sabes qué? Ni siquiera nos damos cuenta. Ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, miremos esto, cómo se ve reflejado en Juan, donde Jesús es llamado el buen pastor. Y escucha lo que dice. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre. Y esto es bien importante porque está atado total y 100% a la identidad. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Una de las metáforas más comunes en los evangelios y en las escrituras es la oveja. Compara al ser humano con una oveja, desde las parábolas como esta hasta los salmos, donde el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, refiriéndose y te lleva con toda la analogía y toda la imagen de que Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. La realidad es que, no sé si estás plenamente consciente de esto, pero la comparación no es un cumplido. La comparación no es un halago. Las ovejas no son animales independientes. Las ovejas son de los animales menos autosuficientes que tú puedas conocer. Las ovejas no pueden obtener ni su propia comida, ni tan siquiera distinguir cuando un alimento es bueno y cuando un alimento es malo. Están sujetas y conectadas directamente al pastor de ovejas. No tienen sentido de dirección. De hecho, cuando se caen y quedan volcadas patas arriba, ni tan siquiera pueden volverse a ponerse de pie. ¿Está conmigo hasta aquí? Cuando están perdidos, no saben cómo encontrar las ovejas su camino de regreso a casa. Es por eso que el papel que desempeña el pastor de ovejas es tan importante en la vida de las ovejas. En otras palabras, las ovejas no pueden vivir sin su pastor. Las ovejas no pueden vivir sin la guía, sin la dirección, sin la alimentación, porque no sobrevivirían por mucho tiempo. Las ovejas por eso aprenden la voz de su pastor. Literalmente dice que Jesús, nuestro pastor, Él nombra a cada oveja. Él le asigna un nombre, le asigna su nombre y las llama y ellas vienen. Reconocen su voz, reconocen el nombre que Él les ha dado. Así es como Él las guía. Ahora, la cultura en la que tú y yo vivimos detesta esta metáfora. No le gusta esta metáfora a nuestra cultura. Se alejan de ella lo más posible o la idealizan sin entender los principios fundamentales de por qué te llaman oveja. Nos llaman oveja porque te di todas las razones hace un momento. Pero la cultura dice, no.
la idea de que alguien te nombre, la idea de que alguien tenga función determinante sobre tu identidad, en lugar de que te definas tú a ti mismo, se considera opresivo en nuestra cultura. Y yo quiero demostrarte por qué. Las culturas tradicionales, piensa en la cultura, las culturas tradicionales no eran individualistas. De hecho, nosotros como latinoamericanos provenimos de culturas tradicionales posiblemente una o dos generaciones anteriores a la nuestra. O estábamos entre una cultura tradicional transicionando a una cultura moderna, pero muchos de nosotros todavía tenemos conciencia del impacto que tenía una cultura tradicional sobre una persona. Por ejemplo, había una familia donde los padres necesitaban cuidado, asignaban a una hija y esa hija se quedaba al cuidado de sus padres. Posiblemente ni se casaba y se quedaba al cuidado de la familia. En otras palabras, era honroso para esa joven, para esa mujer, quedarse al cuidado de su familia y sacrificar tener esposo, sacrificar tener hijos, porque en una cultura tradicional la comunidad y la familia era mucho más importante que la individualidad. Usted era más importante en la relación y en el contexto con los demás. Si la familia tenía una finca, se esperaba que por lo menos el hijo mayor y algunos de los otros hijos se quedaran al cuidado de esa finca. Y cuando alguien, generalmente el primero que salía de la casa, era considerado un traidor, porque no se quedó al cuidado de las expectativas. La mayoría de ustedes serían traidores en una cultura tradicional, porque la mayoría vinimos de otros países. Dejamos la familia, dejamos la estructura comunitaria y nos movimos a otra. Eso lo hace una cultura individual. ¿Estamos viendo la diferencia? Y entonces, la cultura tradicional define al individuo con relación y define el éxito y define identidad con relación a quién tú eres en esa comunidad y en esa familia. Todavía quedan vestigios de lo que era una cultura tradicional. Y una de las preguntas fundamentales en la cultura tradicional, ¿quiénes son tus papás? ¿De qué familia tú vienes? Porque al yo conocer cuál es tu apellido y conocer tu barrio, yo sé tu linaje, yo sé tu historia, yo sé de qué alcurnia pertenece, si era de alta sociedad o de baja sociedad. Esos son vestigios todavía de la cultura tradicional. La cultura individual, usted entra a su casa, baja el garage lo más rápido que usted pueda para que el vecino no le hable. ¿Sí o no? O sea, una cultura individual. En una cultura tradicional te tocaban a la puerta del garage, si no, estaban dentro de la casa por la puerta que usted había dejado abierta. Donde la cultura era la comunidad, las relaciones y el individuo siempre definido en relación de ese contexto. Nuestra cultura hoy día, escucha esto bien, papá latino y familias latinas, nuestra cultura, sobre todo en Estados Unidos, no solamente es diferente, es completamente opuesta. Por eso a veces no podemos hablar entre generaciones. Yo siempre le digo a los papás, los hijos no tuvieron la culpa que usted se los trajera para acá. Así que vamos a hablar de las diferencias culturales y las diferencias generacionales. Pero escucha esto bien, no solamente la cultura en que estamos desarrollando y criando a nuestros hijos es distinta, diferente, es opuesta a una cultura tradicional. La forma en que se supone en una cultura individual como la nuestra, para usted encontrarse a sí mismo o determinar quién verdaderamente tú eres, tu sentido del yo y tu sentido de valor propio en la cultura en la que estamos viviendo hoy, en la cultura individual, tienes que mirar a tu interior. Tú tienes que mirar a tu interior y ahí en ese interior vas a encontrar algunos sueños, vas a encontrar sentimientos y vas a encontrar intuiciones que van a definir quién tú eres. ¿Eso le suena familiar? Ustedes van viendo las diferencias culturales. En esta cultura occidental nadie, ni Dios, ni nadie, ni la religión, ni mis padres, ni mi familia, ni nadie tiene el derecho de definir tu identidad. Nadie aparte de uno mismo. ¿Usted está viendo cómo va la cosa aquí?
Cualquier otra cosa que trate de definirte es considerado como opresivo, Los sociólogos llaman a nuestra cultura una cultura de individualismo expresivo. Una cultura de individualismo expresivo. Y esto es importante para los adolescentes que también me están escuchando. Porque a veces vemos cómo la cultura nos ha definido y nos guía, pero no nos damos cuenta lo que está haciendo. El individualismo expresivo se refiere en particular a la idea de que para sentirme realizado, para ser una persona auténtica, para ser genuinamente yo, necesito ser capaz de expresar hacia afuera y expresar públicamente lo que siento que soy en mi interior. ¿Está conmigo hasta aquí? Eso es lo que dice la cultura de individualismo expresivo. El individualismo expresivo, en cierto modo, da un vuelco a muchas de las nociones del yo que tenían las generaciones anteriores y que pueden haber mantenido. Hoy día, por supuesto, cuando usted mira los reality shows que hemos venido mirando por más de 2 décadas en televisión, usted se encuentra con personas y con imágenes de personas que constantemente sacan todo lo que tienen dentro. Lo dejan ir todo, lo sacan todo, se desahogan. Así que el individualismo expresivo es simplemente esta idea de que el individuo más auténtico, la persona más real, es la que expresa o realiza exteriormente lo que está en su interior. A esto están expuestos nuestros hijos, nuestros nietos, está expuesto usted, nos demos cuenta o no. Miremoslo de esta manera. En culturas tradicionales, como les hablé hace un poco, los héroes, ¿quiénes eran? Los que se negaban a sí mismos por el honor a la familia y el honor y el sacrificio a la comunidad. Eso era, así usted desarrollaba un sentido del yo y un valor propio significativo. El bien común, la familia y la comunidad o la patria. El hijo mayor, en lugar de perseguir sus sueños, se quedaba en la finca. Significaba tradición, significaba longevidad, significaba legado y significaba respeto y honor. Así era como lo definían. El honor de la comunidad, el honor de la familia era más importante que una vida individual realizada o un sueño individual realizado. En nuestra cultura occidental moderna es totalmente diferente. Tú miras dentro de ti, tú decides cuáles son tus sueños, quién eres y qué quieres hacer. La narrativa heroica y de vanguardia hoy día de nuestra cultura, ¿cuál es? La autoafirmación. ¿Cuál es? Quien tú eres se determina por lo que hay dentro de ti y lo que sientes. No solo autoafirmación, sino que también eres elogiado cuando tu individualismo se pone en contra de lo que dice tu familia, de lo que dice tu cultura, de lo que dice tu religión y se celebra ese heroísmo. En una cultura tradicional se diría eso era rebeldía. En una cultura individualista eso es heroísmo. Y se celebran dos cosas diferentes. Es más valiente decir lo que soy. No me importa lo que diga mi familia. No me importa lo que diga mi comunidad. Yo voy a ser quien yo soy. No le den codazo a los hijos que tengan aquí hoy. Esto es tanto para ti como para ellos. Entonces, ¿qué estoy explicando y compartiendo con ustedes? Tú tienes 2 ideas culturales completamente diferentes, completamente encontradas y opuestas entre sí. Las culturas tradicionales llamarían a ese individualismo rebeldía. La cultura contemporánea, posmoderna, lo llama valentía. ¿Se está viendo la diferencia? Y no quiero que me malinterpretes, no estoy degradando las culturas individualistas y elogiando las culturas tradicionales. Eso no es lo que estoy haciendo. Ese no es el objetivo, es una comparación. En realidad, yo siento que el individualismo en nuestra cultura ha hecho grandes aportes
aportes significativos también. En muchos de nuestros países y segmentos sociales agrarios, las personas que cultivaban la tierra se esperaba que sus hijos se quedaran ahí. Las personas que tenían sueños más allá de su ciudad a menudo estaban en desacuerdo con toda su familia y muchas veces inclusive la individualidad ha traído que iglesias como North Place puedan crecer y desarrollarse. Cambiar de iglesia en muchos de nuestros países de origen no simplemente era un cambio, era una traición a la familia y a la patria. Así que el individualismo no es del todo malo, pero el individualismo extremo que estamos viendo hoy día ha dejado de contribuir a la realización de sueños y ha desarrollado una serie de disfunciones, de confusión y eventualmente la desaparición de un yo saludable y de acuerdo a lo que te dice el Evangelio. Así que tanto la cultura individualista tiene sus defectos como los tiene la cultura tradicional que era utilizada para oprimir y aplastar los sueños individuales de cada persona. Y los que vivieron en una cultura tradicional se acuerdan de eso. Te decía con quién casarte, te decía cuándo casarte y determinaba que si usted no hacía las cosas como querían, no iban a la boda y te castigaban. ¿Usted se acuerda de eso? Eso era una cultura tradicional. Porque el honor era importante y se supone que si sus papás no iban a la boda, como una cultura tradicional, usted eso lo afectara y afectara su decisión. Lo que no contaban era el impacto que tenía tanto en los padres como en los hijos y el impacto y la repercusión que tenía a nivel del yo y a nivel de tu identidad y de tu valor propio. Así que no estoy defendiendo ninguna de las culturas, pero estoy exponiendo la cultura y el impacto que eso tiene en quien cada uno de nosotros es y el impacto que tiene en desarrollar nuestros hijos. Ahora quiero darte 5 razones por la cual el individualismo expresivo no funciona. ¿Por qué el individualismo expresivo no funciona? ¿Por qué buscar en lo más profundo de tu interior para encontrar tu identidad no funciona ni funcionará jamás? Número 1, es incoherente y confuso. Es incoherente y confuso. Cuando tú miras profundamente dentro de ti, nos damos cuenta que tenemos sentimientos profundos que son inconsistentes, incoherentes y confusos. Si no, mírese usted un día por la mañana y mírese por la tarde. O llegue usted el lunes, cómo llega al trabajo y luego examine cómo sale el viernes por la tarde. Sentimientos muchas veces encontrados. O el jefe le da un halago y usted se siente que es el presidente del mundo y gerente general. Y a la semana siguiente el jefe le dijo todas las cosas que había hecho mal y usted se siente que estoy hablando de emociones confusas y muchas veces opuestas. Es incoherente y confuso determinar tu identidad basada en tus sentimientos. ¿Usted me sigue hasta aquí? Ok, entonces, ¿qué estamos diciendo? Queremos cosas a veces que están en contradicción directa entre sí. Yo quiero tener un cuerpo con un six-pack, pero también quiero los 8 tacos. Y me los como con arroz y con frijoles y con arroz con gandules y lechón asado. ¿Verdad? Usted está viendo lo contrario de nuestros sentimientos. Usted quiere ahorrar y cada 15 días se gasta el cheque completito, si no lo ha gastado antes. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Nuestros sentimientos son confusos. Nuestros sentimientos no pueden ser el factor básico o fundamental para definir tu identidad. Pero la cultura te dice, expresa lo que tengas, dale para afuera y eso es lo que tú eres. Y ese es quien tú eres. Entonces, lo segundo, una identidad encontrada, mirando dentro de nosotros, no solo es incoherente, sino que es inestable. Es inestable, ese es el punto número 2. Recuerda hace un momento, te dije, tu sentido del yo o de tu identidad es ese núcleo duradero que define quién tú eres. Tú puedes tener muchos roles. Papá, hermano, hijo, madre, trabajador, gerente, empleado. Tienes muchos roles, pero a cada uno de esos roles tú llevas quién tú eres, la esencia de tu yo. Por eso es que el yo es tan importante y en la Escritura lo definen con tanta importancia. Con todos estos sentimientos incoherentes,
e incompatibles dentro de nosotros, tiene que haber algo en nosotros que permanece constante y estable. Constante y estable. De hecho, Louis Smith era profesor, educador y escritor, y antes de morir él dijo: yo llevo 27 años de casado, y durante esos 27 años de casado mi esposa ha estado casada con 5 hombres diferentes y yo soy ese mismo hombre. ¿Por qué? Porque él decía, yo cambié a través de esos casi 33 décadas. Él dice, en cada etapa diferente yo era casi una esencia de un yo diferente. Y luego le preguntaron, ¿y qué hizo que su matrimonio se sostuviera y se mantuviera? Él dijo 2 cosas. El día de mi matrimonio declaré mis votos de fidelidad y declaré mis votos sobre esa relación. Y luego mis votos con Cristo determinaron quién era yo en cada uno de esos momentos de mi vida. Nuestras emociones y definirlo de acuerdo a nuestro interior es inestable. Si no, mírese quién usted era, si es de 50 para arriba, mírese quién usted era a los 25 años. ¿Y qué piensas del tú a los 17 años? No el tú que le presentamos a nuestros hijos, el tú que verdaderamente, qué decisiones estabas tomando, qué cosas estabas haciendo y por dónde iban las cosas. Posiblemente usted diría, qué inmaduro era el John. Si yo lo encuentro, le digo, qué inmaduro fuiste, qué mucho tiempo perdiste a los 18 años. La gracia de Dios me sostuvo y me traje hasta aquí. Pero luego mira, y a lo mejor tú miras, y si estabas en high school, mira tu yo, quién eras en middle school. Y date cuenta quién eras. Si estás en la universidad, quién eras en escuela elemental. ¿Por qué? Porque no somos lo estable que pensamos que somos. ¿Sabes lo que eso significa? Que nuestros sentimientos siempre están cambiando. Y no puede ser el núcleo de nuestra identidad. El 3, pensar que yo puedo definir quién yo soy basado en mis sentimientos y lo que tengo dentro es incoherente, inestable y es una ilusión. Es una ilusión. Ya hemos dicho que nuestros sentimientos son incoherentes e incompatibles, incluso se oponen y compiten entre sí. Si buscamos nuestra identidad en nuestro interior, nuestra identidad realmente no vendrá de nuestros sentimientos. Eso es lo que la cultura nos hace pensar. No vendrá de nuestros sentimientos. Nuestra identidad provendrá de los sentimientos que elegimos expresar. Y luego te voy a explicar por qué. ¿Cómo decidimos qué sentimientos expresar y qué sentimientos no expresar? Están marcados y determinados por la cultura. Y usted dirá, ¿pero cómo así? Te voy a dar solo un ejemplo. Digamos que eres un soldado en la época de las cruzadas, en el año 1097. Estás en el año 1097, hombres y mujeres, soldados. Y están en las cruzadas a conquistar Jerusalén y usted sabe todo lo que eso implica, ¿verdad? Y usted está ahí y usted se da cuenta un día que está sola, que usted tiene la mecha corta, que usted tiene un calor y un coraje y una furia y le viene súper bien para ser un soldado efectivo. La valentía, el valor, la ira, el coraje. Y en 1097 un soldado de la cruzada, cruzando de España, digamos que estaba hasta Jerusalén, ese valor es admirado por la cultura y es añorado por cada uno de nosotros. Ahora, digamos que en esa misma conversación que usted está teniendo con usted mismo, usted siente que tiene sentimientos hacia personas del mismo sexo. Está en el año 1097. Y usted siente que tiene sentimientos y tiene atracción a personas del mismo sexo. En esa época, ¿qué decía la cultura? Personas que tienen atracción por el mismo sexo las van a eliminar. ¿Qué sentimientos usted cree que ese soldado decidió expresar en 1097? Su valentía, su coraje, porque era celebrado y honrado por la sociedad. Y él dice, este soy yo. Yo soy valiente, tengo la capacidad para irme a la guerra y tengo la capacidad y la valentía y el coraje. Y era lo que se celebraba.
Ahora, volvámonos a nuestra época y estás en el año 2022, tienes 27 años de edad y tienes una conversación contigo mismo y te das cuenta que tienes la mecha corta, tienes coraje, tienes ira, tienes sentimiento de que si agarras a alguien lo partes en dos. Y te das cuenta que tienes sentimientos hacia el mismo sexo. ¿Cuál de esos sentimientos usted cree que va a expresar y a conectar con su identidad? El primero, usted que va a decir, tengo que ir a terapia, porque tengo problemas psicológicos de ira, tengo problemas de manejo de ira, pero si yo expreso mis sentimientos y mi preferencia sexual, ese soy yo. Usted se está dando cuenta cómo la cultura determina el filtro de quién tú expresas tu verdadera identidad es. No es tan confuso, es bien simple. La cultura determina quién tú decides expresar y sacar de tus sentimientos. Pero la cultura postmoderna te hace pensar, la cultura individualista, que si tú expresas los sentimientos que tú tienes por dentro, tú vas a estar bien siempre y cuando estén a tono. Te lo voy a decir así, por ejemplo. Cada uno de nosotros tiene una alta necesidad de ser nombrado, de ser reconocido desde afuera y no desde nuestro interior. Por eso la persona que dice, ¿sabes qué? Yo voy a salir y voy a declarar quién yo soy. No me importa lo que diga mi familia, no me importa lo que digan mis padres, no me importa lo que nadie diga, y va y lo pone en las redes sociales. Y en respuesta recibe cientos y miles de likes y miles de gente que le gustó y que hacían aprobando su expresión de individualidad. ¿Qué ha hecho ese jovencito o esa jovencita? Ha intercambiado un grupo de porristas por otro grupo de porristas. No me importa lo que nadie diga, pero el sentimiento de cuán bien me siento proviene de la aprobación de las redes sociales y de lo que la cultura dice que está bien. Hay una necesidad en cada uno de nosotros, no de nombrarnos a nosotros mismos de acuerdo a nuestro interior, sino de nuestro exterior. ¿Están conmigo hasta aquí? Es una ilusión. Si tu identidad está determinada por tu propia búsqueda interna, no eres quien decide, es tu cultura quien elige. Tu cultura te está nombrando y luego vives en la ilusión de que te estás expresando. Esto es como desenmascarar la realidad en la que estamos viviendo hoy. Una identidad encontrada solo mirando hacia adentro de tu interior, de tus experiencias, de tu dolor y de tus memorias, te lleva a una identidad de total inestabilidad. Y por ende tu sentido de valor propio nunca va a llegar a ser lo que Dios quiere que sea y lo que tú quieres que sea a través de Cristo. Cuando no miramos a Dios para que defina nuestra identidad, sino que solo miramos dentro de nosotros, en primera instancia suena como verdadera libertad, pero se convierte en una carga aplastante, porque lo que tú declares quién tú eres, ahora lo tienes que sostener. Y eso trae desastre no solo psicológico, sino relacional, existencial y de identidad y de valor propio. Porque ahora lo que en un momento dado en tu vida tú dijiste quién era, y esto no solamente es para la gente joven. Cada uno de nosotros tiene un sentido desarrollado basado en el yo, que ahora tenemos que sustentar, y eso es aplastante. Porque ahora tienes que lograr alcanzar lo que sea para lo que sea que te nombraste a ti mismo, y el valor propio de toda tu vida está conectado a tu capacidad para lograr las cosas. Y cuando no lo tienes o lo pierdes, te sientes completamente desconectado. El peso de esa expectativa es aplastante. ¿Qué tipo de identidad entonces necesitamos? Ya te traje el problema. Te lo expuse. Y crea tensión, porque somos producto de nuestra cultura. Crea tensión. Pero entonces, ¿qué identidad es la que necesitamos? Necesitamos a alguien de fuera que nos nombre y que nos dé nuestra identidad.
alguien que te identifique y te nombre. Hay un deseo profundo en nosotros. ¿Y quién necesitamos que esa persona que nos nombre sea? No la gente en las redes sociales que un día te halagan y otro día te maldicen. No la gente que un día tiene una emoción y otro día tiene otra. Obviamente ni yo puedo confiar en mis propios sentimientos para nombrarme a mí mismo. ¿Quién entonces va a satisfacer esa necesidad? Tiene que ser una persona grandiosa. Pero usted ha tenido la oportunidad o la experiencia de que alguien a quien usted considera importante, alguien que usted cree que es bien importante, y de repente sabe tu nombre. ¿Cómo se siente uno cuando uno coincide con alguien importante? Dice, wow, me conocía. Yo no sabía ni que sabía mi nombre, yo no sabía ni que existía. Nos hace sentir completos. Imagínate cuando el que está, su nombre está por sobre todo nombre. Cuando es aquel quien sacrificó su vida por ti, quien es aquel que es más grande que lo que tú puedas imaginar en alguien que es importante para ti, sea el que te nombre, sea el que define tu identidad y sea el buen pastor que dio su vida por las ovejas, no solamente te nombra, sino que también da su vida por ti. Mira lo que dice Juan 10:3, donde comenzamos hoy la plática. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre. En la cultura del primer siglo no solamente tu nombre era el que tú respondías, sino que tu nombre estaba conectado a tu propósito y a tu identidad. Tu nombre iba más allá de que te llamaran María o José. Tu nombre determinaba propósito y tu nombre determinaba función y tu nombre determinaba identidad. Y dice, Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre. Y el verso 14, 15, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Y Isaías refuerza ese mensaje mucho antes diciendo lo siguiente en el capítulo 43. No tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre y eres mío. Tu identidad está centrada, cuando está centrada en Él y nadie más que en Él. O sea, tener la estima de alguien que goza de la más alta estima, ser elogiado por alguien que merece la más alta adoración, te da una base poderosa, sólida y constante para que tengas la identidad más estable posible en este lado de la eternidad. Si tú luchas con valor propio, si tú luchas con una baja autoestima, lo que la cultura llamaría una baja autoestima, sabes que está totalmente conectado. Cuando te sientes menos, cuando te sientes solo, abandonado, rechazado, triste, cuando te sientes que nadie te toma en cuenta, significa que mi autoestima, conectada a quien yo soy, basada en mi memoria, en mis experiencias, en mi vida y en el filtro de la cultura, está determinando mi yo. Está determinando cómo me veo allí a mí mismo. Y Cristo dice, no dejes ni que tus sentimientos, no dejes que una cultura cambiante que cambia de un lado a otro cada varios años, deja que sea Él quien te nombra, deja que sea Él quien te da tu identidad, deja que sea Él quien te creó, te diseñó y quien te ama. Más que nadie puede amarte, sea quien te dé tu identidad. Y cuando tú recibes identidad y no tienes que trabajar para tu identidad, estás en otra categoría. Pero cuando tú tienes que trabajar para mantener tu identidad atado a tu valor propio, consume energía, consume creatividad, consume todo lo que tú tienes dentro de ti, porque tu identidad te estás yendo a buscarla en el lugar equivocado, en una persona, en un espacio, en un trabajo. Por eso cuando pierdes el trabajo nos derrumbamos, perdemos a alguien, nos derrumbamos, perdemos una casa, nos derrumbamos y pensamos que ya las experiencias. ¿Por qué? Porque tu yo lo sigues conformando basado en tus experiencias. No es que vas a ignorar tus experiencias, pero tus experiencias las tienes que subyugar a tu nueva identidad.
Eres nueva criatura en Cristo. Eres nueva persona en Cristo. Y una nueva criatura y una nueva persona tiene nuevos propósitos en Cristo Jesús. ¿Cómo lo obtienes? Tienes que darte cuenta que Dios quiere nombrarte. Segundo, Él quiere que su palabra defina tu identidad. Tercero, que Él creó a la raza humana y Él mejor que nadie sabe dónde se encuentra tu verdadera libertad. ¿Dónde se encuentra tu verdadera libertad? Deja que el más elogiado y el adorado por sobre todas las cosas determine quién tú eres. Pedro se lo dice a la iglesia en Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 10. Antes, hablándole a la iglesia, antes no tenían identidad. Ahora son pueblo de Dios. Antes no tenían identidad, pero ahora son pueblo de Dios. Cuando vienes a Cristo, Él dice, tú tienes un nuevo nombre, tú tienes una nueva identidad y tú tienes nuevos propósitos. Y lo que el enemigo quiso utilizar para destruirte, Él lo redime y lo usa para glorificarse. Y redime tu dolor, y redime tus experiencias, y lo redime todo, pero ya eso no te nombra. Ya no tiene autoridad sobre ti, ni poder sobre ti, porque tú renunciaste a eso y adoptaste una nueva identidad. Ya no como esclavo de la experiencia, las memorias y la vida, sino como hijo y como hija en su familia. Y Él te dice, ahora yo quiero que tú aprendas a vivir como mi familia. Y a través de los evangelios eso es lo que aprendemos. A vivir como hijos y como hijas y ya no más como esclavos. Por eso el bautismo en agua es tan importante. La próxima semana vamos a estar llevando a cabo bautismos en agua. ¿Qué es un bautismo en agua? Es la renuncia a toda una vida pasada y una declaración de que yo soy una nueva criatura con nueva identidad, con nuevo nombre, con nuevos propósitos. Por eso Jesús mismo le dijo a cada persona, bautícense. Bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para yo valorar eso y entender lo que Él está haciendo en mí a nivel interno y poder declararlo de forma pública, tengo que ser un adulto. Porque como bebé no he tenido ninguna de esas experiencias. Sino que como bebé la fe de mis padres, pues ellos me la están transfiriendo a mí. Pero como adulto, cuando yo soy bautizado en agua, ¿sabes qué? Yo estoy diciendo, yo recibo la muerte de Cristo. Y por consecuencia de su muerte, mi vida pasada también ha muerto. Y participo hoy de la resurrección de Cristo y de la participación de una vida nueva en Cristo Jesús. Con un nuevo nombre, con una nueva identidad, con un nuevo futuro, con una nueva familia. Ya no soy esclavo, ahora soy hijo e hija. Ese es el bautismo en agua. Ese es un bautismo en agua. Es reconocer y recibir lo que Él está haciendo a nivel interno en ti y declararlo de forma pública. Una expresión pública. Eso es lo que significa el bautismo. Es un marcador de identidad. Un marcador de identidad. Es donde públicamente tú tomas tu nueva vida. Es la declaración pública de una nueva identidad recibida y no lograda. Una nueva identidad recibida y no otorgada por consecuencias, problemas, pérdidas o memoria o dolor. Mi nueva identidad, cuando tú dices quién yo soy, está centrada en Cristo Jesús.